político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:33, ya lo escuchan, Cristian Valdivieso, ya lo presentamos, está con nosotros como todos los martes, director de Criteria. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Oye, Chiquillas. pero con tanta novedad, tenemos que analizar la ¿Cómo tanta encuesta. novedad entre una semana y otra? ¿Tanta Sí, novedad? Sí, mira, yo te digo, yo me fui 3 semanas Sí. y es otro país. Además de que ahora hace frío, bueno, me fui como con todavía Claro. con buen tiempo. Y O ahora, sea- pero de verdad. Bueno, pero partamos por la encuesta, ¿o no? ¿O Partamos. vamos por el caso por cultura? No, Cristian, que diga. Nosotros Cristian. te seguimos. No, como Cristian. ustedes quieran. Nosotros te seguimos. A ver, yo creo que el caso Procultura de alguna manera permite pensar de que la fuerza va a seguir concentrada en la crítica al gobierno de alguna manera, más allá que tiene un respiro producto del fallo de la Corte, y que la tensión electoral política va a estar centrada más bien en la oposición. Es decir, qué está pasando entre las candidaturas de Kast, de Toá, de Matei y de Kaiser, y cómo se está peleando a la pole position ahí. Y la izquierda va a seguir, y el gobierno y el oficialismo muy, marcados por los casos de discusión de corrupción y los casos que afectan al gobierno, el caso Monsalve, el caso Procultura, etcétera, etcétera. Independientemente de que el fallo es un respiro para el gobierno, para su cuenta pública, pero lo que va a seguir dando vuelta ahora es qué es lo que pasó efectivamente en Procultura Ahora, y cuáles son los nexos que tiene el director de Procultura con el resto del Sí. oficialismo. Y esa va a ser la discusión permanente durante un buen Pero, rato. Cristian, ¿será realmente un alivio para el gobierno? Porque también es cierto que... No dije un alivio, dije un respiro. Un respiro, Es verdad, un De respiro. cara a la cuenta pública. Sí, un respiro no es lo mismo que un alivio, es cierto. Pero será un respiro o una bocanada de aire, porque, claro, jurídicamente hay un fallo que es durísimo y es la razón por la cual el fiscal nacional dice que sacó al fiscal Cooper. Pero lo que también es cierto es que acá hay una variante política, y la variante política probablemente no de respiro, porque está la sospecha de si hubo una presión política indebida, que significó finalmente la salida del fiscal, y uno lo empieza a ver que No, es sí, lo yo que creo toma que fuerza. tiene razón. Este es un pequeño respiro en un problema mayúsculo en el que Sí. entró el gobierno hace mucho rato, y que inevitablemente va a dejar una sombra de duda sobre la intencionalidad política del Frente Amplio y la presión que eventualmente puede haber ejercido sobre la Fiscalía y sobre el fiscal Valencia para que removiera a Cooper. Eso va a quedar instalado independientemente de lo fuerte y lo duro que fue el fallo, porque el Frente Amplio entró en esa dinámica de acusar persecución política o espionaje, y por lo tanto va a quedar instalado. Independientemente de eso, el gobierno igual quedó atrapado en esto, y viene atrapado desde algunas cosas, desde Monsalve para adelante, Democracia Viva, y ahora vuelve a quedar atrapado en el caso Procultura, y lo que vamos a ver de aquí en más, probablemente, digo probablemente porque muchas veces le apuntamos a lo que pasa en un tiempo más, otras veces nos podemos equivocar, pero probablemente es un gobierno que no va a poder salir de la trampa entre haber sido un gobierno que entró impugnando a todo el resto de la clase política y vivir hoy día atrapado entre ser los impugnados de la misma clase política. Y tampoco lo van a dejar salir. Y no lo van a, bueno, eso es parte Obvio, de la lógica por supuesto, política. obvio. Y eso hace hipotetizar de que este gobierno puede terminar no subiendo en las encuestas durante sus últimos años. Como normalmente ocurre. No aumentando su aprobación como normalmente ha ocurrido, como siempre ha ocurrido en los gobiernos, más allá de donde tú vengas, en los gobiernos desde la transición. Y eso sería, de alguna manera, un gran fracaso para el gobierno, porque el legado que quedaría es más bien un legado muy acotado a una base electoral que puede ser importante, sólida, pero que no logró el gobierno trascender o cruzar esa frontera. Y eso también pone en tela o un manto de duda respecto a la posibilidad real que tenga el gobierno o el presidente Boric en particular, para volver a ser presidente, como mucho se especula, más allá de su edad, porque claro, evidentemente va a seguir en política, pero ¿cuál es el legado real que puede abrochar este gobierno? ¿Cuál es el relato final que puede abrochar este gobierno? Creo yo que está en duda. Además, con una reforma previsional que tampoco defienden, habrá su partido, además con una reforma previsional que, a ojos de lo que vamos a ver en la primaria oficialista, es una reforma que quedó a media, quedó medio mal hecho y quedó a medio camino, porque lo que ellos querían era otra cosa. Entonces,
yo veo muy complejo abrochar un relato, que es lo que tú dices, esto es lo que le dejo al país más allá de mi aprobación y que después el país juzgue. El relato de la normalización del país, el relato de que habían vuelto la calma, por mucho que uno diga que efectivamente estamos mejor de lo que estábamos hace 5 años, es un relato que no ha cuajado en la ciudadanía porque la ciudadanía siente que estamos en un contexto todavía muy incierto, muy inseguro y muy complejo. Ahora, tenemos el caso Procultura. Tenemos ayer a Monsalve que, claro, no es que ha pasado mucho en el caso, pero sí el cambio de la medida cautelar, ¿cierto? Tampoco es que salga libre, no se acabó el caso, etcétera. Es importante aclararlo, porque de repente dice la gente, bueno, con esto se cayó el caso. No, solamente le cambiaron la medida cautelar a raíz de un amparo que se presentó por parte de su defensa, quedó con arresto domiciliario total. Y que no se pronuncia sobre si es culpable o no. Exactamente. Claro. De hecho, no cuestiona digamos, los delitos que se le están imputando. A Monsalve, eso es importante. No hay una absolución en ningún caso. Ni un cuestionamiento, una duda. Sí. Solamente dice que cuestiona la medida cautelar y por eso la cambia. Y bueno, y el amparo es sobre eso, sobre la medida cautelar, no sobre otra cosa. Pero igual obliga a que estemos hablando de esto y a recordar qué pasó entonces. Justamente aparece además este libro del periodista Pablo Basadre, de la segunda, que fue el que explotó el tema. Recuerden, con ese titular de la segunda, el día en que se conoció cuando Monsalve estaba en el Congreso. Bueno, en fin, pero y con las declaraciones, y volvemos a reflotar esta especie de cuestionamiento de qué fue exactamente lo que le dijo el presidente Boric, o cuál fue el rol del presidente. Todo esto me imagino que enturbia y no le ayuda a las candidaturas, a cual sean las candidaturas del oficialismo, ¿no? Sí, porque además... ¿O solo golpea al presidente Boric? No, yo creo que golpea al conjunto del oficialismo, particularmente a La Moneda, porque además le pone micrófono nuevamente a Monsalve, que él insiste en su inocencia, pero además de alguna manera empieza a decir cosas que contradicen las declaraciones del propio presidente, entonces meten al presidente nuevamente en el medio del caso Monsalve. Creo que no son buenas circunstancias en general para el gobierno está muy atrapado, insisto, entre esta lógica de haber entrado impugnando y ser hoy día los impugnados. Eso los deja sin mucho ancho de banda para poder decir cosas y tener credibilidad respecto de cualquier cosa que plantean, porque todo está tapado por este manto de duda. Claro. O sea, en el fondo la contradicción tan evidente. Claro, la declaración de principios que hizo George Jackson en su minuto los ha perseguido desde el día 1, es decir, que ellos tienen otra supremacía ética, no sé si es palabra la moral, pero que ellos son una generación distinta, ¿no? Sí, desde el día 1 y hasta el día final. También el presidente, no nos olvidemos, hay frases que son muy elocuentes respecto de cómo ellos se miran a sí mismos. Por ejemplo, hace poco el presidente habló de Donald Trump como representando, que Trump representaba todo lo que él aborrecía, todo lo que para él era malo, todo lo que para él era excretable. Entonces, también te muestra a un grupo de políticos que creen que el lado del bien está de su lado y el resto al frente no hay interlocutores, no hay adversarios, sino que hay gente que está en la frontera de la maldad, de lo que no es posible, de lo que no es viable. Y eso también es muy enceguecedor, porque te pone a ti, te sitúa a ti desde una mirada de donde tú estás dentro de lo que es lo políticamente correcto y además de donde está el bien, y a los otros desde el lado donde está el mal. Y eso te dificulta mucho construir alianza, construir acuerdos, generar negociaciones, porque porque a cualquiera le cuesta, ¿verdad?, empezar a negociar con quien considera que está del lado del mal. Ya, y para hacer el cambio en el paso de baile, esto, por ejemplo, puede afectar ¿a quién? A Gonzalo Vinter, a Janet Jara, a Carolina Toá, o fundamentalmente al candidato del Frente Amplio. Estoy pensando ya en la presidencial, ya iremos a la encuesta. Yo pienso que puede eventualmente afectar la participación o el interés de un cierto grupo de personas en la primaria, quitarle fuerza, tracción a la primaria, y eso paradójicamente afecta más a Carolina Toá que a Gonzalo Vinter y a Janet Jara, porque quienes tienen más capacidad de movilizar a los propios hoy día son el mundo del Frente Amplio, que tiene en los segmentos más jóvenes, ¿verdad?, de menores de digamos 35 años y particularmente de 30 hacia abajo, que además son de capas medias altas, tienen unos adherentes bien fieles. Y el mundo del Partido Comunista tiene una base que se moviliza, lo vimos en la primaria de Jadwe, donde se movilizaron todos,
Y lo que tiene que hacer el socialismo democrático es movilizar, ¿verdad?, a los propios, pero también movilizar al resto de la ciudadanía que quiere o que apostaría por una candidatura más, digamos, centrista, si se quiere, o de centro izquierda. Y si esto afecta la participación, la confianza, las ganas, la motivación, puede terminar afectando paradójicamente a Carolina Toá. Carolina Toá necesita que la votación supere o llegue prácticamente a los 2 millones para que salga del ruedo de los partidos políticos exclusivamente. Ahora, qué increíble, porque eso que hasta hace 2 semanas era un plus que estaba teniendo el oficialismo por hacer una primaria, que todos se hubiesen ordenado frente a una derecha que no logró remontar primaria, hoy día podría ser un exocet. En el sentido que si va poca gente a votar, puede ser complicado para el mundo del oficialismo también. Puede ser complicado. O sea, ahora, yo no creo que haya sido una primaria deslucida ni que muy poca gente, pero insisto, si es que no se llega a un porcentaje importante y esto queda articulado en torno a la capacidad de movilizar solo a los partidos políticos, eso afecta a las candidaturas que tienen menos fuerza o menos músculo para mover gente. Bueno, y ahí y parece ser que ese va a ser el escenario de la primaria oficialista, porque esto es el 29 de junio, no queda tanto. Ahora, a veces las cosas pasan en política, los tiempos son, hoy son día, eternos. Yo creo que lo más probable hoy día sigue siendo que Carolina Toá le vaya bien y que gane esa primaria eventualmente, pero para eso requiere movilizar más allá del el arco del mundo de la izquierda. Y lo otro que te puede afectar, a propósito de la pregunta, es que hayan grupos de izquierda, no necesariamente oficialistas, que no se sienten tan identificados con esta primaria, que a propósito de todo lo que hemos visto y los casos de corrupción y procultura y los amiguismos y todo aquello que mucho se critica desde la oposición, también ellos desde la izquierda puedan decir o articular un discurso reivindicativo o reivindicador de cierta izquierda y se agrupan en torno a otra candidatura que le reste puntos eventualmente al candidato oficialista en la primera vuelta, afectando la posibilidad de pasar a segunda vuelta del oficialismo. Pero otros candidatos, estamos pensando en Artés, en Marco Enrique Ominami. Yo creo que Marco Enrique va a ir si logra contar la firma. Ella tiene un porcentaje que te va a restar. Que no lograron impresionante el fenómeno Marco Enrique. Meterlo a la primaria. Digo, no sé si es fenómeno la palabra, pero que lleva, ¿cuánto? 4 elecciones. Esta sería la quinta. La quinta, si es que, ¿no es cierto? Si es que se inscribe. Y que sigue marcando, ¿cuánto? 4, 5, según las y encuestas. va probablemente a sacar algo por ahí. Y eso le resta fuerza a un candidato oficialista que va debilitado. Y si además, siguiendo lo que estamos conversando, te aparece un candidato por izquierda con cierta fuerza, cierta capacidad de mover gente y restarle votos al candidato oficialista, eso puede ser complejo de cara al paso a la segunda vuelta. Estoy hablando, no sé, el gobernador Mundaca en Valparaíso, claro, un que es un outsider de una izquierda, digamos, nueva o no institucional o no tradicional. Puede movilizar gente y puede articular en torno a una candidatura un porcentaje no menor que, sumado a lo de Marco Enrique, al porcentaje, lo que sea que saque Artés, le resten fuerza a un candidato oficialista que necesita sumar todo lo que hay hoy día de izquierda o de centro izquierda para poder pasar a segunda vuelta. Claro, cualquier dispersión de voto es crítica. Ahora, hablando de dispersión de voto, vamos al otro lado y a los resultados, ¿cierto?, de la última encuesta Criteria, donde aparece Matei liderando, pero Kast subiendo. Sí. Y también, bueno, podemos también, no sé si comparar la palabra, pero quiero tener tu visión acerca de también lo que salió en la última Cadem, donde aparecen empatados Kast y Matei. Habíamos hablado acá de que Kast iba a ir recuperándose de alguna manera después de verse totalmente que ya venía recuperándose, aplastado por el fenómeno Kaiser. Parece que el fenómeno Kaiser se desinfló. Parece que se empieza a desinflar. Hace un tiempo conversamos de que ambas candidaturas se estaban nutriendo en sí mismas y estaban dibujando o ampliando el espectro o el radio de la derecha, de la nueva derecha, como dicen ellos, o la extrema derecha, como queramos llamarlo. Entonces empezaron a ampliar ese radio en la medida que Kaiser empieza a aparecer como una opción menos competitiva o que genera menos certidumbre. Gente se va desmarcando de ahí y encuentra en José Antonio Kast probablemente la mejor opción alternativa. Entonces ampliaron el espacio de la derecha nueva y una vez que Kaiser se desinfla, ese espacio empieza a quedar disponible para José Antonio Kast. Independientemente de eso, la candidatura de Evelyn Matei viene siendo espoleada por derecha y por izquierda, y entonces en algún minuto esto iba a pasar, de que se iban a empezar a acercar las posiciones. Y creo que en ese contexto la candidatura de Matei tiene que tomar ciertas definiciones, porque de alguna manera, creo yo, que la discusión centrada solo en aquellas cosas vinculadas a la confrontación con el gobierno, en aquellas cosas solo centradas en materia de seguridad, solo centradas en materia de delincuencia,
termina siendo un escenario que favorece más al mundo de José Antonio Kast. Pero lo que no implica que la candidatura de Matei tenga que abandonar eso, porque no puede abandonar eso porque Sí. se desarma. Pero al mismo tiempo la desafía a buscar espacios también y a poner otros temas que permitan mostrar otra actitud y otra propuesta de gobierno alternativa o complementaria que de alguna manera lo distinga de la propia de José Antonio Kast. Dicho de otra manera, si la pelea es solo en ese barro, hoy día el chancho es José Antonio Kast. Y Claro. el que más disfruta porque el que está mejor posicionado, el que ha tenido para más eso. consistencia, el Ahora, que tiene lo más que me llama la estabilidad en esos atención temas. es que recuerdo haber hablado hace un par de semanas con un dirigente de derecha que decía, el minuto en que alguna encuesta empieza a mostrar un empate entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, estamos en una situación compleja. No sé si se configura ya, porque solamente una encuesta la que lo muestra, que es la Academ de este domingo, pero sí probablemente esto podría entregar pistas de que la candidatura de Evelyn Matei le está costando partir, poner primera o poner segunda, porque ya hizo el reacomodo, trajo a Diego Paulsen, después hizo el reacomodo, presentó su equipo económico, hizo reacomodo, pero como que en realidad no ha podido, pareciera ser, hacer un reacomodo que signifique que haya una energía en torno a ella misma como candidata. Que José Antonio Kast venía de abajo, pero ha logrado ir llevándose la energía consigo mismo. Las campañas políticas también son energía. Claro, son esto energía no es mística, pero y son desgaste, y la energía se va Sí, desgastando. Entonces, para José Antonio Kast, que pasó, ¿verdad?, por los valles, bajó a los valles centrales del país y ahora empieza a recuperar para volver a subir la cordillera. Bueno, él gastó su energía y ha tenido un cierto tiempo de recuperación. Evelyn Matei viene gastando energía hace mucho rato, lo conversamos hace mucho tiempo, Sí. respecto del gasto que significaba o el riesgo que significaba dejar la alcaldía, ¿te acuerdas? Sí. Entonces está desgastada y ese desgaste se sufre y hay que ver cómo enfrentarlo. No es un desgaste final, pues si no, José Antonio Kast hubiera terminado, ¿verdad?, completamente desgastado. Mi impresión es que esto pone un punto al mundo de Matei, definir exactamente cuál va a ser su estrategia de campaña y hacia dónde van a mirar principalmente. Van a seguir teniendo la mirada principalmente centrada en defender su votación en la derecha dura, tradicional, o van a mantener un ojo puesto ahí y van a empezar a mirar también de refilón a un mundo más de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro, no de centro-izquierda imposible, pero de centro y de independientes que puedan ver en esta candidatura de Evelyn Matei algo más que lo que pueden estar viendo hoy día en la candidatura de José Antonio Kast. Lo digo de la siguiente manera. De nuevo, si la discusión es solo securitaria, solo de criminalidad, solo de migración, ese es el espacio, el territorio que mejor hoy día está manejando José Antonio Kast. Y hoy día la elección está muy estructurada sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser capaz una candidatura que quiera competir con esa desde el mundo de la derecha? Mostrar que su candidatura o que esa candidatura es eso y algo más. Porque, dicho todo lo anterior, si hay algo que tiene que quedar meridianamente claro en este país, es que para gobernar el próximo gobierno no basta con solo quitarle el gobierno a la izquierda, hay que darle gobernabilidad al país. Y eso creo que tiene que entrar en la discusión y en la decisión también de los electores. Es decir, una cosa es que tú estés muy enrabiado con el gobierno y encuentres en ciertas candidaturas la mejor manera de canalizar tu rabia y expresarla. Es decir, yo voto por esta persona porque con eso le pego al gobierno y le pego a la izquierda. Otra es decir, por quién voto o a quién elijo, porque no solo le va a quitar el gobierno a la izquierda para canalizar mi rabia, sino que también me va a canalizar una suerte de esperanza, de cierta certidumbre, de gobernabilidad y de estabilidad. Porque lo que hay de fondo, y con esto cierro, hay mucho miedo, pero por sobre todo hay incertidumbre en las personas. Ya, ahora... Respecto del futuro y de su vida. Se nos acaba el tiempo, pero es evidente que Matei está en una especie de encrucijada, ¿cierto? Como tú dices, que se puede hacer las dos cosas, se puede competir con la nueva derecha y tratar de ser más duro que cuando igual la gente finalmente prefiere el original, si tu único foco es seguridad, bueno, Kast probablemente se mueve mejor en ese mundo. Pero también tienes que ir a conquistar al centro. Pero va a ser diferente una vez que pasen la primaria oficialista, cuando Evelyn Matei sepa a quién tiene que ir a pelear. Claro. Y obviamente si sale Carolina Toá va a ser más difícil, pero va a tener que ir para ese lado que si saliera Gonzalo Vinter o Janet Jara, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, por eso que todas las candidaturas tienen sus momentos, sus tiempos. Uno las va enfrentando en función de cuál es el momento electoral.
Es decir, probablemente durante un buen rato la candidatura incluso de Matei estuvo pensando que tenía una primaria, iba a apostar una primaria que tú tienes cierto público objetivo. Hoy día eso se acabó. Tú vas a una primera vuelta y por lo tanto tú tienes que ver cómo te transformas en la mejor opción de primera vuelta, no necesariamente para ganar en tu grupo de primaria. ¿Te fijas? Y eso te cambia todo el escenario. Y te cambia a quién le hablas. Y te cambia a quién le hablas, te cambia los guiños que hace, los equipos que tiene, los focos de contenidos, etcétera, etcétera. Sí, no, nos queda nada, nos quedan pocos minutos, pero tú ves muchas encuestas. ¿Tú crees que los discursos de los candidatos, de todos, están como representando lo que la gente quiere? Te lo digo porque cuando Michelle Bachelet dijo hace unos pocos días, dijo, creo que hay que hacerse cargo de las subjetividades, y habló de la rabia y de la irritación. Y yo no sé si los candidatos están hablando de eso o están hablando de otras cosas. No, yo creo que al revés. La presidenta, creo yo, Sí. se equivoca un poco en el sentido de que los candidatos se están haciendo cargo de las subjetividades. Ya. En el sentido de que todos quieren canalizar la rabia, todos quieren canalizar las molestias, todos quieren, pero no se están haciendo tanto cargo, creo yo, densamente de los problemas objetivos. De las subjetividades, de claro. la objetividad, que es que estamos en un momento muy complejo. Y por eso digo, insisto, en que ninguna candidatura que esté lejos del territorio de la seguridad, del orden, del progreso, si se quiere, tiene alguna posibilidad en la próxima elección. Pero al mismo tiempo, una candidatura que solo se queda en eso, hace que la gente mire la versión original. Y por lo tanto, las que quieren ir un poquitito más allá, tienen que ampliar el ancho de banda para poder decir, somos estos, somos mejor alternativa, vamos a quitarle el gobierno a la izquierda por las razones que sean, pero además vamos eventualmente a dar más gobernabilidad. Y en el momento en que la gobernabilidad, la estabilidad, la economía, etcétera, otras variables complementen los temas securitarios, creo yo que una candidatura por derecha puede desafiar de alguna manera a las posiciones más extremas hoy día que están siendo dueñas del territorio, de alguna manera. Tú ya lo dijiste en algún minuto, pero ahora como estamos en la fotografía de hoy día, ¿tú ves realmente posible que una segunda vuelta sea entre Evelyn Matei y José Antonio Hoy día Kast? sí, hoy día la segunda vuelta sería entre ellos. Lo que pasa es que hoy día falta la primaria. La gran pregunta, ¿verdad? O la gran reflexión va a ser 1 o 2 semanas después de la primaria. Primaria. ¿Cuán bien ¿Quién parada ganó con que era, cuánto ganó? ¿Quién ganó con quién ganó y cuán bien parado que era respecto a la segunda vuelta? Hoy día, lo que te muestran todos los datos es que hay... Va a ganar toda. El 60% de la gente está... No, me refiero a que el 60% de la gente está más bien con ideas o cercanas a ideas de centro derecha o derecha. Entonces tú tienes posiblemente 2 candidatos de derecha en segunda vuelta, pero falta la primaria, falta el nivel de musculación con el que va a salir quien gane O sea, esa primaria. si se dice que en política una semana es una eternidad, imagínate lo que puede significar de aquí hasta las elecciones. Exactamente, por eso una semana después de la primaria. Bueno. Y después va a venir el rollo o el tema de quienes se inscriben para agosto. Porque si sale bien parado alguien de la primaria oficialista, digamos Carola Toá, y tiene 20 puntos, la pregunta es cómo llega a los 30. Y si esos 30 están de alguna manera amenazados por Marco Enrique u otras candidaturas de izquierda que se inscriben, ya puede quedar anclada solo en los 10, en los 20. Y también sigue abierta la pregunta de si pueden haber 2 candidatos de derecha en la segunda vuelta. Ya, bueno, está todo por ver, siempre está entretenido. Está entretenido cómo se va moviendo ahí el arbolito. Se mueve. Sí, 8:56 de la mañana, Cristian Valdivieso, muchas gracias.